Bendiciones. En esta ocasión les voy a compartir un tema muy interesante que se llama los tres tribunales. Y dice que son tres tribunales que existen, que hay uno que es el físico, que sabemos que está ahí, y luego también hay otro tribunal que vamos a enfrentar en el final de nuestra vida, y luego hay otro tribunal que es espiritual. Les voy a leer aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 2 y en los versículos 12 y 13, dice esta escritura: así hablen y así hagan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Les decía yo que estos tres tribunales, y hay uno espiritual. Les voy a leer el libro de los Romanos en el capítulo 14 y en el versículo 10. Esta escritura dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. La palabra juicio dice que se traduce como crisis en el idioma griego. Entonces nosotros en mucho tiempo hemos estado en crisis. Ahora les voy a leer una escritura aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 42 y en los versículos del 21 al 28. Esta escritura dice: y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: no les hablé yo y les dije, no pequen contra el joven, y no escucharon, y entonces ahora miren que se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que José estaba interpretando lo que ellos hablaban, y entonces dice que mandó que les llenaran los sacos de trigo y les devolvieran el dinero a cada uno, y les pusieron en sus costales el dinero. Y dice que abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y miren aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Amén. Estos jóvenes posiblemente ya tenían en su contra un juicio de investigación y no lo sabían. Así nosotros también es posible que se nos haya abierto este juicio y no lo sepamos. Estos jóvenes ya estaban siendo molestados y acusados por su conciencia, y esto los perturbaba. Ahora les voy a leer aquí en el libro del Génesis, en el capítulo 40 y en los versículos 14 y 15. Esta escritura dice: acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Era José a quien sus hermanos habían vendido por envidia, y ya sabemos que José tenía bastantes hermanos. Entonces estos lo vendieron, y él le había interpretado un sueño al panadero y al copero del rey en la cárcel. Entonces él le está diciendo que ahora que se va de la cárcel, pues le hable de él al faraón y que haga misericordia con él. Y entonces nosotros entendemos que esta traducción de que él dice que fue hurtado de la tierra de los hebreos, otra escritura dice que fue secuestrado. Y también los hermanos de él hablaban de que ya estaban en angustia, y esta palabra quiere decir tribulación. Tal vez ellos ya estaban pagando una condena espiritual por ese delito que cometieron. Ahora les voy a leer el libro del Éxodo en el capítulo 21 y en el versículo 16. Dice la escritura: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Amén. Estos por ese delito ya merecían la muerte, pero nosotros entendemos que posiblemente ellos estaban teniendo
una muerte espiritual. Entonces debemos nosotros de analizar esta historia, porque quizás nosotros también cargamos delitos por deudas y cuentas, compromisos no cumplidos, y nosotros siempre hemos oído que lo que se paga, que lo que se debe se paga, y entonces cuando tenemos deudas esto nos quita la paz, y hay mucha gente que hasta se quita la vida o se enferma porque es acosada. Ahora les voy a leer otra escritura aquí que dice que pues hay juicios en los hogares. Los hermanos de José tal vez ya tenían un juicio de investigación, y así nosotros quizá no lo sabemos. Estos son repercusiones en las leyes de causa y efecto. Ellos ya no tenían comida, la estaban pasando muy mal, y por el peso de la culpa. Y la deuda es un yugo, dice que es una carga pesada. Ellos ya tenían sobre ellos quizás esta investigación. Hay deudas de honor, deudas de amor, delitos de robo, hay deudas por golpes, deudas conyugales, también promesas no cumplidas, hay también deudas de infidelidad, deudas de dinero o por malas acciones. Por ejemplo, hay muchos hijos abandonados, y dice la Biblia que el que no provee para su casa es un infiel. Entonces leímos al principio que dice la escritura que juicio sin misericordia se hará con el que no haga misericordia. Ahora les voy a leer un texto aquí en el primer libro de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 15. Esta escritura dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. Entonces estos, por la palabra del Señor, ya se habían convertido en unos homicidas. Es muy peligroso que nosotros odiemos o guardemos rencor. Hay un versículo bíblico que dice: tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad. Entonces, por eso entendemos que algunos de nosotros no salimos de las deudas, de los baches o de asuntos, de problemas, o del hoyo, como dicen, por una mala acción o por una mala palabra, y por vivir a veces en desobediencia, o por un pecado, o por vivir en adulterio, o por secretos que callamos. Debemos de poner atención a estas cosas que dice el Señor. Ahora les voy a leer aquí otra escritura en el libro de Mateo, en el capítulo 18 y en los versículos del 24 al 27 dice esta escritura: y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Estamos leyendo esto que pues no hay personas perfectas, pero hay que analizar nuestra vida. Dice la Biblia: ponte a cuentas con tu adversario pronto. Todos tenemos los pies en la red, todos debemos algo. Quizás algunos debemos la honra para los padres y pagares vencidos o palabras empeñadas, y algunos juran por su vida o por el Dios del cielo, y hay que tener cuidado con las cosas que hacemos. Los que prometen y no cumplen, bueno, dice la escritura que se paga vida por vida. Entonces un día nos pasarán la factura. Es posible que nosotros estemos enfrentando un proceso jurídico o judicial espiritual y no lo sabemos. Esta es una amonestación por fraudes, porque a muchos nos dio amnesia, porque eso significa la palabra olvido. Nos olvidamos que alguien algún día hizo misericordia con nosotros. Entonces lo que sembramos un día lo vamos a cosechar. Dice que nos devolverán golpe por golpe. O el problema se hará grande, tan grande como cuando crecen los intereses. Ahora les voy a leer en la Segunda de Reyes un capítulo. En el 4, desde
el 1 al 7, y dice esta escritura que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo el profeta diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces el profeta le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo que no tenía ninguna cosa sino una vasija con aceite. Entonces él le dice que vaya y le pida a sus vecinos vasijas prestadas, y que no pocas, y luego que entre en su casa y que se encierre con sus hijos, y que por la palabra que él le dio empiece a llenar las vasijas de aceite. Y luego dice que cuando ya estuvieron llenas, vino ella y le contó al varón de Dios lo que ya había terminado, y él le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Amén. Nosotros estamos entendiendo en esta escritura que este hombre, el hijo de profeta, era un mal sacerdote porque los había dejado endeudados, y resulta que la mujer ya estaba pasando angustia porque el acreedor se quería llevar a 2 de sus hijos por esa deuda. Entonces nosotros entendemos esta escritura en la Biblia que dice que la maldad de los padres hacia los hijos viene hasta la 3ª y la 4ª generación, y este prestamista, que era el acreedor, ya se quería llevar a los hijos. Y dice un proverbio en el 22:26: no salgas por fiador de deudas. Entonces la palabra delito significa culpa, falta, ofensa, pero yo entiendo que si somos culpables merecemos la cárcel. Quizás merecemos una prisión, merecemos una cadena perpetua, que tal vez por malas acciones o por una orden o un mandato o un decreto que está en nuestra contra. Dice la escritura que juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y también leímos que dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Esto es cuando el Espíritu de Dios nos convence a nosotros de justicia, de pecado y de juicio. El hombre que debía los talentos suplicaba postrado, porque ya le iban a vender a su familia para cobrar la deuda. También nosotros tenemos que postrarnos para pedir misericordia. La palabra amnistía significa perdón, y la Biblia dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor nos ha hecho libres, esto es, que nos ha perdonado. El Señor defiende la causa de los desvalidos. El Señor es nuestro fiador, y dice la escritura que Dios es nuestro abogado y nuestra defensa, y esto significa amparo. El Señor ya nos hizo libres, hay que ponernos a cuentas, como dijo el Señor, con nuestro adversario, porque la palabra adversario significa dolor, sufrimiento, calamidad, tribulación, aflicción, angustia y padecimiento. Ojalá que Dios nos hable en estas escrituras en esta ocasión. Muchas gracias por seguir ahí. Hasta la próxima.